Iniciamos esta grabación para efectos de dejar evidencia de este proceso, de la socialización y además que la comunidad en conjunto pueda disponer de este material para su revisión, análisis y difusión con otras personas que puedan estar interesadas. La grabación va a quedar almacenada en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube @EPZESP, @EPZESP. Allí van a encontrar próximamente esta grabación. Bueno, muy bien. Entonces, un poco lo que les mencionaba. Bueno, inicialmente la señora Claudia está levantando la mano, saludarla y ¿qué pregunta hay inicialmente? Señora Claudia, bueno, muy bien. Entonces, como les mencionaba, en nombre del Gobierno Municipal de Zipaquirá Calidad de Vida, vamos a desarrollar este proceso de socialización en el marco de la actualización catastral parcial año 2023. Indicar, por supuesto, que este proyecto lo estamos desarrollando de la mano y desde la orientación del gestor catastral. El gestor catastral es una dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda. Y como mencioné hace un momento, nosotros, el operador catastral con quien ustedes van a tener una interacción directa, es una sugerencia de empresas públicas de Zipaquirá en el marco de los diferentes productos y servicios públicos que desde allí se ofrecen. Recientemente también se ha venido desarrollando la gestión energética, lo que mal llaman alumbrado público y la operación catastral. Esa es la razón principal para que hoy desde Empresas Públicas de Zipaquirá estemos participando de este proceso. Muy bien, iniciemos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muy bien. El ejercicio catastral evidentemente tiene un marco normativo. Aquí están las reglas de juego. Tenemos en ese orden cronológico el año 2019, la ley 1955, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo ejecutado por el gobierno de Iván Duque. En este plan nacional se establece la gestión catastral como un servicio público. Esto tiene unas implicaciones importantes en materia de derechos. Es decir, desde la gestión catastral tenemos esa obligatoriedad de satisfacer las necesidades, los requerimientos que tengan los ciudadanos, los territorios, frente a las variables que desarrolla el catastro, que principalmente son la variable jurídica, física y económica. A propósito de estas variables, justamente esa es el ejercicio de actualización que vamos a desarrollar para cada uno de sus predios. Vamos a validar actualmente quién o quiénes son los propietarios. Vamos a capturar, a recopilar la información física de cada uno de sus predios y con base a esa información, pues vamos a calcular la variable económica, es decir, el avalúo que efectivamente se usa principalmente para el cálculo del impuesto predial. Aunque en esta presentación pues vamos a romper un poco ese mito de que el catastro únicamente tiene propósitos fiscales, tiene un propósito multi, que eso es algo que ya vamos a revisar. Bien, posteriormente tenemos el decreto 148 del 2020. En pocas palabras, este es nuestro derrotero técnico. Allí encontramos las diferentes definiciones, especificaciones, en qué consisten las mutaciones, en qué consiste la actualización catastral, la conservación, bueno, todos los eslabones de la cadena de valor del catastro. Entonces, para las personas que están interesadas en profundizar en estos temas, pueden revisar este decreto. Además que es allí donde se establece o se define con rigor, de forma específica, en qué consiste la política de catastro multipropósito. Bien, un hito importante ya en lo que tiene que ver con el territorio, con la ciudad de Zipaquirá, en el 2020
se inicia pues con ese trámite para que el municipio sea un gestor catastral. ¿Esto qué significa inicialmente? La política de catastro estuvo centralizada por alrededor de 80-85 años y esa es una de las razones para que no haya sido efectiva. Más del 95% del catastro nacional ha estado desactualizado y eso pues tiene unas implicaciones. Un ejemplo concreto es que si tenemos información desactualizada, los territorios, los gobiernos toman decisiones con información que no corresponde al valor presente, no corresponde a la realidad actual. Bien, esto como una abrebocas ya tendremos oportunidad de profundizar un poco más. Posteriormente encontramos la resolución 096 por medio de la cual se habilita a nuestra ciudad de Zipaquirá como gestor catastral. Como ya lo mencioné, pues esto tiene unas ventajas, pero pues muy concretamente que podamos tener ese aparato institucional localmente para poder resolver esas inquietudes jurídicas, físicas y económicas que se presentan diariamente. Hay que señalar de entrada la dinámica sustancial en materia inmobiliaria que está viviendo la ciudad de Zipaquirá, además de los demás municipios periféricos, la provincia de Sabana Centro, Sabana de Occidente y estos territorios que conforman esta región. Finalmente, dando o consolidando ese marco normativo, tenemos la resolución 758 del año 2023, la cual nos autoriza a desarrollar este proceso de formación, actualización, conservación y difusión catastral, el evento que hoy nos convoca. Esta resolución data de exactamente del 24 de julio del año en curso. Siguiente, por favor. Bien, un poco profundizando en qué es el gestor catastral. Es una entidad pública, en este caso a nivel territorial. Zipaquirá tiene el orgullo de ser uno de los 45 gestores catastrales. Es un club reducido que ha logrado cumplir con unos requisitos rigurosos para poder ejercer este reto que finalmente pues se traduce en beneficios para la ciudadanía. Allí, como ya lo he señalado, se desarrolla la cadena de valor, la formación, la actualización y la conservación catastral, así como otros procedimientos del enfoque multipropósito, que ya pues vamos a explicar también más adelante. Mm, Esto lo desarrollamos en consonancia a ese primer artículo de la ley 1955 que ya mencioné, que corresponde en esa oportunidad de habilitar entidades territoriales o entidades del orden nacional. Bien, como objetivos tres, de forma muy puntual, ejecutar el catastro multipropósito, es decir, romper con el propósito únicamente fiscal, el tema de recaudar impuestos, que se usa el catastro para calcular impuestos, pero más allá, lo hemos venido ya usando para temas de ordenamiento territorial, gestión de riesgos. También lo hemos utilizado a propósito del alcance de empresas públicas de Zipaquirá para efectos de mm, hacer análisis en materia de cobertura de acueducto, alcantarillado y hemos venido también avanzando con proyectos interinstitucionales, con la Secretaría de Planeación y con otras dependencias, tanto del nivel central como de la descentralizada de empresas públicas de Zipaquirá, como por ejemplo la gestión energética, algo que ustedes seguramente han podido eh, pues han podido ser testigos, han podido visualizar cómo esa actualización de iluminación LED en diferentes sectores del municipio. Nosotros allí tenemos la oportunidad de apoyar con la georreferenciación, con el análisis espacial, con el inventario de esta infraestructura en materia de gestión energética. Eso pues nos lleva al segundo punto que tiene que ver con la modernización técnica y tecnológica del catastro. Tenemos bases de datos, tenemos software, tenemos todo un aparato tecnológico, obviamente acompañado de un talento humano que está al servicio de todos ustedes para efectos de cumplir con ese día a día el catastro, los diferentes trámites, cuando ustedes requieren cambiar el propietario que registra en el impuesto predial, cuando hay algún tipo de mutación, un desenglobe, una incorporación de construcción,
cuando se requiere una rectificación de área de linderos, cuando se requiere revisar el avalúo que actualmente registra en los diferentes predios. Y obviamente, pues esto está conectado con el proyecto de actualización catastral. En otras palabras, la actualización como proyecto va a los territorios y cuando no tenemos actualización catastral por medio del proceso de conservación, ustedes, los interesados, vienen a la oficina, ¿cierto? De oficio a solicitar los diferentes trámites, con el propósito precisamente de tener un catastro actualizado en coherencia con la variable jurídica, lo que bien establece una escritura, un certificado de tradición y libertad y los demás trámites inherentes insisto, a la variable jurídica y lo que hace la institucionalidad de notariado y registro. Por último, pero no menos importante, prestar el servicio de gestión y operación a otras entidades que lo requieran. Importante señalar, y debe ser un orgullo para Zipaquirá, para su gente, que actualmente también estamos atendiendo la operación de los municipios de Cajicá y Sopó. Eso nos consolida como un referente en esta materia, además de generar empleos para un importante número de personas de la ciudad y bueno, pues estamos configurando en un referente a nivel nacional en el catastro multipropósito. Como obligaciones muy puntuales, expedir actos administrativos respecto a estas actividades catastrales, prestar el servicio de forma continua. Entonces, esa es la razón para que estemos operando en las instalaciones del primer piso de Empresas Públicas de Zipaquirá. Allí ya nos estamos configurando como una especie de CADE, en donde tenemos la oferta de acueducto, gestión energética y evidentemente catastro para que ustedes allí puedan desarrollar sus trámites sin tener que, por ejemplo, como ha venido, pues ocurrió en un tiempo, tener que desplazarse hasta la ciudad de Bogotá, galerías, para desarrollar un trámite. Ahora tenemos una oficina que atiende a toda la ciudadanía. Bueno, obviamente nosotros debemos cumplir con las reglas de juego, la norma. Hay una regulación amplia en materia de este servicio público. Y bueno, ya pues hacer los reportes correspondientes a la autoridad catastral sigue siendo el IGAC y también la Superintendencia de Notario y Registro, que ejerce estas actividades de inspección, vigilancia y control. Y bueno, todo lo dispuesto en el marco general que ya hemos venido desarrollando, el decreto 1983 y los elementos que allí ustedes ven en pantalla. Siguiente, por favor. De forma muy concreta, el catastro es un inventario y nosotros recolectamos información de los muebles, bienes inmuebles, tanto públicos como privados, en una jurisdicción específica. En este caso, estamos haciendo un ejercicio parcial del municipio de Zipaquirá que corresponde a 6.000 predios, correspondiente a 16 conjuntos. Ya en un momento vamos a ver esa lista para que ustedes dimensionen lo que estamos haciendo. Y bueno, pues naturalmente, como ya lo he mencionado, buscamos identificar y recolectamos o recolectamos más bien información física, jurídica y económica de cada uno de esos predios y obviamente lo hacemos de una forma técnica, usando tecnología, usando los criterios técnicos, garantizando esa objetividad. Todo esto definido en el decreto 148 del 2020. Eh, Antes de pasar a la siguiente diapositiva, la analogía es un poco lo que bien hace el DANE. Digamos que la diferencia quizás es que el DANE principalmente se enfoca a hacer ese censo poblacional en materia de vivienda, en materia de servicios públicos. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio muy similar de empadronar, de visitar, de recolectar, de analizar esa información, procesarla, ¿cierto? Y generar los resultados a los diferentes interesados. Siguiente, por favor. Disculpen. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Beneficios. Esta diapositiva es clave porque busca romper con ese mito, ese tabú del catastro. Ya he mencionado en varias ocasiones que no, que ahora no tiene únicamente propósitos fiscales. Entonces aquí encontramos una oportunidad.
Facilitar el intercambio de información con diferentes entidades. Buscamos desde el catastro que frente a una mutación, un trámite que ustedes requieran, pues no tengan, permítanme decirlo coloquialmente, correr por diferentes entidades, registro, o si estoy tramitando un subsidio con alguna entidad nacional, el DPS, Ministerio de Agricultura, buscamos esa interoperabilidad para que pues estas entidades manejemos esa misma información, la articulemos y no pongamos a correr a los ciudadanos por diferentes oficinas. Previamente debí mencionar como punto uno la elaboración de la cartografía. Como el catastro nos permite tener una minucia informativa, ¿cierto? Porque visitamos sus predios, tenemos información de cada uno de esos elementos, fácilmente nosotros podemos desarrollar la cartografía de un municipio, ¿cierto? A partir de esas bases de datos tenemos información de los terrenos, de las construcciones, en el caso urbano de las manzanas, en el caso rural de las veredas, evidentemente, y así cada una de las capas que conforman una jurisdicción. Eso significa que tenemos una información robusta, muy útil para diferentes propósitos. Vale la pena señalar que esa información está disponible también para ustedes, para los investigadores, para los profesores, para los estudiantes, para los líderes que quieren pues hacer un análisis juicioso de algún aspecto, de alguna dimensión a partir del análisis espacial. Eh, Hablaba hace un momento también de la aplicación de las políticas públicas a la medida. Con esta información podemos focalizar esfuerzos, ¿cierto? Identificando zonas de riesgo, identificando población vulnerable, usando tecnología georreferenciada, un poco con lo que usa Waze, Google Maps, precisamente para solucionar problemas, dar información a partir del análisis espacial. Apoyamos la administración eficiente de la tierra. A propósito de este gobierno, del gobierno nacional actual y el anterior, pese a que pues contrastan quizás en ideologías políticas, todos o estos dos han reconocido la importancia de tener un catastro actualizado, ya que es un instrumento que permite hacer una gestión amplia de la tierra para titulación, para otorgar derechos de acceso a la tierra a los campesinos, para apoyar proyectos agrícolas, para buscar quizás apoyar en términos muy generales la ruralidad, entre otros temas. Por supuesto, la protección jurídica de la propiedad, un tema que por supuesto es bastante complejo para nuestro país, precisamente por esa incertidumbre. El Estado, buscando ser un Estado social de derecho, no tiene una información lo suficientemente detallada de cómo está configurado ese territorio desde los predios, quiénes son los propietarios, qué se está haciendo en esos, qué actividades económicas, por ejemplo, se desarrollan allí. Con un catastro fortalecido, pues nos podemos acercar más a esa realidad. Y eso pues también se conecta con la gestión de proyectos, un poco lo que mencionaba, proyectos agrícolas, proyectos de vivienda, proyectos viales, proyectos de ejemplo carreteras 4G, entre otros aspectos. Siguiente, por favor. ¿Qué no hace? Ya hablamos un poco de lo que hace, que se hace, contrastemos qué no hace. El 11.º mandamiento del catastro, apreciados ciudadanos, no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad. Un poco lo que mencionaba en una presentación, en una diapositiva anterior. El catastro adopta, tiene como línea base la variable jurídica. Entonces, lo que registra, y tengo que redundar, notario de registro, instrumentos públicos, es nuestra línea base y nosotros, pese a que tenemos información, visitamos los predios, no vamos a ir en contra de lo que establece una escritura, un certificado de tradición y libertad. Entonces, vale la pena señalar esto porque pues hemos encontrado casos en que de pronto las personas eh, pueden percibir inicialmente que al encontrar unas realidades diferentes en el espacio, en el territorio, de forma automática, Catastro va a actualizar variables, perdón, jurídicas. La respuesta es no. Muy diferente es que habrá que hacer esas modificaciones con propósitos registrales, es decir, ir a la institución correspondiente o competente y al actualizar esos instrumentos jurídicos, ahí sí Catastro hace lo propio.
Entonces, no modificamos títulos, no otorgamos títulos, no ponemos en riesgo la titularidad de sus predios, ¿cierto? Esa, esa, digamos, certeza jurídica, aportamos a eso, pero no lo determinamos. Aportamos, apoyamos, pero no somos los determinadores en materia jurídica. Y tampoco autorizamos temas relacionados con el uso de suelo. A nivel territorial tenemos un plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Que es desarrollado por las administraciones municipales en 4, en 8 o en 12 años, dependiendo de, bueno, pues, dependiendo de la madurez o más bien de la vigencia de ese ejercicio de planeación. Siguiente, por favor. Bien, concretamente la actualización catastral desde la norma citada en pantalla busca realizar cambios y correcciones. Insisto que es un proyecto porque tiene un principio y un fin. El principio de este ejercicio que estamos planteando data del 24 de julio con la resolución de apertura y termina con la finalización de la etapa posoperativa que está estimada para desarrollarse en la última semana de noviembre. Justamente para una fecha cercana a la que acabo de mencionar, nosotros estaremos convocando nuevamente a toda la comunidad interesada para expresar, o más bien para compartir, presentarles a ustedes los resultados de todo este ejercicio de actualización catastral. Y bueno, mencionaba aquí, ah, ¿puedes volver a la anterior, por favor? Bien. Bueno, aunque lo que aquí se menciona ya lo dije recientemente. Realidad de los muebles, sí. Siguiente. ¿Estamos hablando de una actualización parcial? La respuesta es sí. ¿Por qué parcial? Eh, con base a un diagnóstico que desarrollamos, que trabajamos y es sustento de todo lo que hemos planteado hoy, se determinó actualizar alrededor de 6.000 predios que están ubicados en la comuna 3 y 4, 16 conjuntos. ¿Pero por qué parcial? También vale la pena señalar que una actualización completa de todo el territorio urbano y rural es muy costoso. Un presupuesto de 15.000 o 20.000 millones de pesos, además que nos va a tomar un tiempo importante y además pues el desempeño, el despliegue para toda la comunidad pues tiende a ser complejo. Entonces la norma y la parte técnica nos permite desarrollar parcialmente este tipo de proyectos, identificando pues efectivamente dónde se presentan las mayores o una mayor dinámica inmobiliaria. En este caso, donde ustedes bien habitan. Entonces aquí dice que estas actividades buscan identificar, incorporar, rectificar los cambios o las inconsistencias de la información catastral durante un periodo determinado. Eso quiere decir que esta actualización catastral se va a repetir. A propósito, los próximos gobiernos deben realizar o deben darle continuidad a estos proyectos de actualización catastral, porque la norma lo exige y porque eso implica una responsabilidad de gobierno. ¿Sí? Debe mantenerse esta información catastral actualizada y ya concretamente en lo técnico, pues podemos usar los métodos que ustedes observan, directos, indirectos, declarativos y colaborativos. Ya esto lo vamos a explicar con un poco más de detalle en diapositivas posteriores. Siguiente. Ya enfocándonos un poco más en lo que va a pasar en los próximos días en sus predios, en sus conjuntos, está de alguna manera resumido acá. Nosotros lo que vamos a hacer es el paso uno, que es el reconocimiento en terreno y por eso hablamos de métodos directos. En un ejercicio investigativo tenemos dos opciones, fuentes primarias o secundarias. Para este caso, ir a visitarlos a ustedes, tomar fotografías, revisar documentos y tener esos elementos se configura en una fuente primaria, ir al campo, al terreno. Complemento de eso tenemos la tecnología que se configura en métodos indirectos. Y de ahí pues voy a establecer un concepto que nosotros vamos a manejar. Mm,
Resulta que en los predios que vamos a visitar, por ejemplo, bueno, cualquiera de los que vamos a visitar, supongamos que hay 900 unidades de vivienda o unidades prediales o apartamentos. Resulta que en este caso encontramos tres tipologías. Cuando hablamos de tipologías, podemos hablar de un criterio que es básico, como es el área de construcción, y así aparecen las ofertas comerciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos un apartamento tipo de 50 metros cuadrados, uno de 70 y otro de 80, tres tipologías. Entonces, bueno, no sé si ya lo dije, supongamos que sí, hay 900 unidades y de cada una de estas tipologías 300 para sumar 900. Entonces nosotros, en un sentido de practicidad, de sentido común, no vamos a visitar directamente esos 900 predios, sino que de cada tipología vamos a elegir tres, cinco Bueno, perdón, voy a aclarar una cosa. Ustedes como comunidad, seguramente de la mano de la administración de los conjuntos, ustedes van a elegir esa muestra. Tres apartamentos, cinco apartamentos, de tal manera que eso sea una muestra evidentemente representativa y con base a esa información se proyecta lo que va a ocurrir en materia catastral, en materia de información a los demás, buscando justamente ese principio de equidad. En otras palabras, buscando que ustedes tengan, digamos, esa tranquilidad, que todos, frente, por ejemplo, al tema de predial, previamente de avalúo, gocen digamos, de esa equidad a la hora digamos, del criterio de esa conformación catastral, de esa información que vamos a recolectar. Volviendo al concepto que allí se plantea, pues la tecnología nos da para eso, porque pues finalmente vamos a replicar por medio de bases de datos esa información y se la vamos a asignar a cada una de las variables jurídicas. Me refiero al folio de matrícula, al documento de identidad, al nombre del propietario de cada uno de esos apartamentos, cada una de esas unidades prediales. Finalmente, la participación ciudadana en métodos declarativos se usa más para escenarios más complejos, donde pues digamos hay menos instrumentos para tener esa certeza de las variables jurídicas, físicas y económicas. En el caso de Zipaquirá y estas propiedades horizontales, no vamos a tener que usar ese tipo de métodos. Siguiente, por favor. Esta es pues, la variable que nosotros vamos a cotejar o corroborar al hacer la visita y efectivamente pues corresponde identificar esos linderos del terreno y las edificaciones. Vamos a calificar esas construcciones con base al criterio que mencioné hace un momento, a partir o digamos estableciéndolo para cada tipología, buscando reitero, esa equidad. Y lo vamos a hacer pues con los documentos gráficos, un poco lo que ustedes ven en pantalla. Nosotros tenemos una fotografía aérea de alta resolución que nos permiten hacer análisis de sus predios y del territorio en conjunto. Y como ya mencioné, hablando de fuentes secundarias, las reforzamos, corroboramos, cotejamos con el reconocimiento predial, que es ir a la fuente. Siguiente. La variable jurídica la he desarrollado bastante, es esa relación entre un sujeto de derechos y un predio, digamos que en eso no me voy a detener, simplemente hacer referencia a esa nota que allí nos registra. Actualización, bueno, la relación entre el propietario y poseedor es un poco lo que acabo de decir, y tiene que ver o hace referencia a esa actualización del propietario o poseedor, ¿cierto? Si así corresponde con base a los títulos y el porcentaje de copropiedad. Digamos que ese tema sí se ve, va a ser una constante en sus propiedades, ya que pues efectivamente todas
corresponden a propiedad horizontal. Allí sí hablamos de ese porcentaje de propiedad y naturalmente pues esto digamos tiene desde la DIAN, desde lo tributario pues tiene un interés. Ustedes se han dado cuenta particularmente que en las famosas declaraciones de renta sugeridas ya hay un cruce de diferentes bases de datos y ya empiezan a registrar qué tenemos, sí, como propietarios. Y por supuesto, pues esto va acompañado de los documentos que ya he venido mencionando desde instrumentos públicos. Siguiente, por favor. El componente económico, este es un tema clave que corresponde al avalúo catastral. Nuevamente nuestra norma, el decreto 148. Y aquí hay una relación porcentual interesante que voy a explicar. Dice acá que el avalúo catastral en ningún caso podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último. Ejemplo, el avalúo comercial de su predio es un ejemplo. El comercial corresponde a 100 millones de pesos. El catastral, para este caso, estará entre 60 millones de pesos hasta 100 millones de pesos. ¿De qué depende el establecimiento o la definición de esa cuantía porcentual? Depende de quizás tres cosas. Una, la normativa nacional, que es un decreto que se genera anualmente. Para el año 2023 corresponde al 3% para zona urbana y, perdón, para zona rural y 4% para zona urbana. Además, en el nivel territorial existen los estatutos tributarios, los cuales son instrumentos que aprueba el Consejo Municipal, estudio de una propuesta que hace el gobierno de turno. En este caso, para Zipaquirá hay un estatuto tributario que data del año 2017 y para el año pasado, 2022, en noviembre, se hizo una modificación buscando precisamente recoger lo que se ha venido haciendo en materia de actualización catastral. Entonces allí se define ese porcentaje, ¿sí? Y pues finalmente con esta variable más lo que mencioné hace un momento en cuanto a la calificación de la construcción y las variables que recolectamos, con eso pues se obtiene el avalúo. Digamos que en esta parte pues no voy a entrar en detalles porque justamente como les mencioné, habrá una socialización de resultados que ya define datos, ¿sí? Ya hay una precisión y les reitero que pues es necesario revisar las categorías definidas en el estatuto. Además, pues también hay que señalar que esa información en lo que tiene que ver con el impuesto predial le compete a la Secretaría de Hacienda. Aunque pues esto lo mencionamos porque aquí hay un interés frente a lo que tiene que ver con esa valoración económica y, por ejemplo, tiene que ver ya con temas concretos como la denominada ganancia ocasional. Un tema que ustedes deben tener en cuenta en el evento que se dediquen a ese mercado inmobiliario o de forma concreta si toman la decisión de vender, ya que pues la DIAN particularmente está haciendo un seguimiento especial a esa denominada ganancia ocasional. Y aquí pues obviamente citamos los factores para determinar ese avalúo. Creo que pues ya lo he mencionado de forma muy general. Área, ubicación, cercanía, bueno, todo esto muy relacionado con el uso de suelo y el ordenamiento territorial, la calificación de las construcciones, el estado de las mismas. Siguiente, por favor. Ya vamos terminando digamos, el grueso de esta presentación. Evidentemente aquí hay unos actores. Ya he mencionado la alcaldía, la Secretaría de Hacienda, como interesados, como responsables, la población como beneficiaria, el gestor y el operador, quienes en este momento estamos dirigiendo esta socialización del proceso, y por supuesto, eventualmente, los ocupantes de estos inmuebles a intervenir. Siguiente. Ya para que ustedes dimensionen, vamos a presentar estas cifras. Este ha sido un poco, digamos, la evolución
del catastro reciente en la ciudad. Entonces tenemos aquí unas cifras del 2021, 2022 y el 23. En el caso del 2023, justamente sus predios van a conformar esa meta de actualizar 6.000 predios. Como elemento clave, señalar que la más reciente actualización masiva del municipio de Zipaquirá data del año 2008. Eso, este dato sustenta lo que yo les mencionaba antes en el riesgo que puede existir de tomar decisiones con información desactualizada de 10, 12, 14 años, como pues ha ocurrido en la ciudad recientemente, pero pues afortunadamente estamos tomando los correctivos. Adelante, siguiente. Bien. Si la arquitecta Daniela en algún momento desea tomar la palabra para profundizar o ampliar o contrastar, pues me confirmas. Sí, Inge, me gustaría explicar un poco ya más el tema del diagnóstico. Adelante, desde este punto, ¿correcto? Sí, señor. Adelante, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniela Pineda, soy arquitecta y soy la coordinadora de este proceso de actualización que se está llevando a cabo en el año 2023. Entonces, para contextualizarlos un poco de dónde salió la información, de por qué se van a actualizar particularmente los conjuntos donde ustedes viven, de los cuales son propietarios. Entonces les cuento que inicialmente se hizo una investigación con la Oficina de Planeación, donde ellos nos reportaron que en el periodo 2016 a 2021 hubo 1.871 licencias aprobadas, es decir, que 1.871 predios fueron intervenidos y fueron aprobados por la Secretaría de Planeación para realizar construcciones. Es decir, que si observamos el plano que está en pantalla, se observa un alto crecimiento de vivienda y desarrollo urbano en Zipaquirá. Esto lo consolida como un foco principal de construcción de vivienda y ratifica claramente la necesidad de la actualización de un catastro, tanto para el desarrollo del territorio y especialmente para las zonas con alta densidad de vivienda. Lo que estamos viendo en pantalla son dos imágenes satelitales, una del año 2013 a la izquierda y otra del año 2023. Ustedes como residentes y habitantes del municipio de Zipaquirá se han dado cuenta del desarrollo urbano tan importante que ha tenido. Y si logran ver en pantalla, vemos tres focos principales en Comuna 3, donde en el año 2013 se veían lotes vacíos, lotes baldíos, y contrastado con el año 2023, bueno, vemos un crecimiento importante y sobre todo en conjuntos en regímenes de propiedad horizontal. Es importante mencionar que para Comuna 3, en este periodo 2016-2021, hubo 570 licencias aprobadas. Ahora estamos viendo Comuna 4, es el mismo mecanismo, entonces en el año 2013 veíamos ciertos lotes vacíos donde no había construcción, donde no había desarrollo, donde no habían vías ni siquiera, y contrastado con el año 2023, bueno, pues vemos un desarrollo importante tanto en vivienda como en vías, como en comercio. Entonces es importante que ustedes también sean conscientes de esto y creo que lo son al vivir acá, entonces se dan cuenta de cómo se ha venido desarrollando y los puntos principales y críticos de desarrollo en la ciudad de Zipaquirá, en el municipio de Zipaquirá. Para la Comuna 4 hubo 469 licencias aprobadas. Entre la Comuna 3 y la Comuna 4 hacen el 52% de las licencias aprobadas. Esto es un indicador bastante alto que nos dice cómo, en dónde puede estar el mayor desarrollo del municipio. Para la continuación del proceso de la actualización catastral, se priorizaron alrededor de 6.000 predios, correspondientes todos a régimen de propiedad horizontal, tomando como nivel de incidencia el nivel de desactualización, la dinámica inmobiliaria y constructiva, el área de suelo y de expansión urbana y el rezago en el valor del metro cuadrado. Aquí podemos ver un poco más detallado los 16 conjuntos que hacen parte de nuestra actualización parcial y las unidades que componen cada uno de estos conjuntos. Importante mencionar que no todas las unidades son apartamentos, también encontramos parqueaderos, encontramos depósitos, encontramos locales y encontramos bodegas.
Esto es un análisis principal, como el primer análisis que se hizo. Estas cifras pueden variar a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la actividad, pero básicamente este es el grueso que tenemos nosotros como base para empezar nuestra actualización. En pantalla estamos viendo la ubicación geográfica de estos 16 conjuntos, tanto en Comuna 3 como en Comuna 4, y si se dan cuenta, la relación entre la ubicación de los conjuntos que hemos seleccionado y los nodos de desarrollo que veíamos en las imágenes anteriores es como de 1 a 1, ¿no? Entonces, donde había mayor desarrollo urbano es donde se encuentran actualmente ubicados los polígonos o los predios que vamos a actualizar. Para esta actualización hay un orden, hay un paso 1, un paso 2, un paso 3, como lo ven en pantalla. Y lo primero que nosotros hicimos fue elaborar un documento diagnóstico que se los acabo de resumir, donde evidenciamos cuáles son las zonas de mayor desarrollo, investigamos a fondo qué conjuntos tenemos en esas zonas y proponemos un plan de trabajo o un plan de intervención para empezar nuestra actualización. Después de eso viene una socialización con la alcaldía, con el consejo y con Hacienda Municipal, donde ellos ven y avalan nuestro plan de desarrollo, y de ahí empieza el análisis de las fuentes de información para la identificación de la dinámica inmobiliaria. Luego de esto vamos a las socializaciones, tanto con ustedes como con los administradores que previamente ya ellos tienen conocimiento de esto, con ellos nos reunimos, a ellos también se les hizo socialización, se les explicó el proceso. Y después viene una etapa muy importante dentro del desarrollo de la actualización, y es la recolección de información física, jurídica y económica. En este punto es importante aclarar que entran nuestros reconocedores, que vienen las visitas a los apartamentos, como lo mencionaba el ingeniero Hernán anteriormente. Entonces, no se les haga raro que en las próximas semanas ustedes empiecen a ver personas de la EPZ en los conjuntos haciendo un registro fotográfico, haciendo un levantamiento, hablando con los propietarios, hablando con los administradores, porque esto es lo que sigue. Ya después de eso viene la exposición pública, es decir, lo que les comentaba el ingeniero Hernán, una exposición donde les decimos qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué tal resultó la actividad. Luego de eso determinamos el valor catastral de los predios, vamos a una consolidación y control de calidad, y por último entra la puesta en vigencia. Ahora, es importante que ustedes sepan, los reconocedores siempre tienen que ir identificados. A los administradores se les pasó un listado con los nombres de las personas que están autorizadas a hacer el reconocimiento, con el número de la cédula y con el rol que cumplen, para que ustedes tengan la certeza de que no cualquier persona va a entrar a sus apartamentos, sino que están previamente notificados e identificados para que puedan ingresar. ¿Ellos qué van a hacer en las visitas? Van a hacer un registro fotográfico tanto de los espacios como de los acabados que ustedes tengan, y les van a solicitar unos documentos. En algunos conjuntos ya tenemos una publicidad donde se les dice qué documentos son los que ustedes pueden aportar en las visitas, que son copia de la escritura pública, copia del certificado de tradición y libertad, una copia del recibo del impuesto predial y, si ustedes disponen, planos. ¿Para qué es esto? ¿Por qué aportarnos estos documentos? Esto lo único que hace es que la actividad sea más transparente, sea más eficiente y sea más fácil de realizar. Que lo que nosotros registremos en nuestra base catastral sea realmente lo que hay, y que no alguno, no sé, tenga un apartamento de 50 metros y le pongan 70, sino que si son 50 se los pongan 50, si son 56.5 les pongan 56.5 y les cobren en base a la realidad. Las visitas normalmente se demoran entre 35 y 45 minutos mientras hacen el registro fotográfico y les hacen un par de preguntas. Ahora, ustedes se preguntarán por qué EPZ si la gestoría es la alcaldía misma. Bueno, pues resulta que nosotros en el 2022 unimos fuerzas bajo el contrato interadministrativo 769, donde el municipio contrató a las empresas públicas de Zipaquirá para dar apoyo, asistencia técnica, tecnológica y operativa en el fortalecimiento de la gestión y la operación catastral con enfoque multipropósito de Bogotá, de Zipaquirá. Entonces es por esto que ustedes van a ver a los chicos con gorras de la EPZ, con chaquetas de la EPZ, con el carnet de la EPZ. Y eso es todo.
No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bien, bien. Gracias, arquitecta Daniela, por esta exposición, por entrar a esa minucia. Entonces, exhortamos, invitamos a las personas que hoy nos están acompañando. Tenemos una participación de 40 personas, muy importante. El interés de ustedes de participar y escuchar de primera mano esta información. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, cualquier pregunta es válida, es bienvenida. Nosotros estamos aquí para servirles. Entonces, si alguien quiere usar la herramienta de levantar la manito o simplemente activa su micrófono para que puedan formular su pregunta. Justamente esa es la idea de esta reunión, de esta socialización. Y si luego surge alguna duda, recuerden que estamos ubicados en las instalaciones, evidentemente, de Empresas Públicas de Zipaquirá, en el primer piso, donde está nuestro escenario, nuestro teatro de operaciones. Allí hay un equipo amplio para atender a cualquier inquietud, ya pues puntual, que podamos mirar documentos y atender efectivamente casos puntuales. Entonces, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos expuesto en este momento? Bien puedan hacerla con toda tranquilidad. Bueno, mientras de pronto alguien organiza su pregunta, unos avisos parroquiales finales. El primero, bueno, de hecho lo mencioné al principio, este video o esta reunión queda grabada, la vamos a subir próximamente al canal de YouTube, @EPZESP. Entonces ustedes pueden, si tienen alguna duda, la pueden volver a ver, la pueden compartir con sus vecinos, con los demás interesados, para que pues todos tengamos esa oportunidad de conocer los detalles de este proyecto de actualización catastral. También, por medio de los administradores, vamos a enviarles una encuesta de satisfacción, unas preguntas muy sencillas, no les va a tomar un minuto, y con eso pues nosotros también podemos verificar que este ejercicio ha sido claro, ha sido asertivo, más allá de un requisito. Nos interesa que ustedes tengan clara la información de tal manera que pues este proyecto lo podamos hacer de forma armónica, que nosotros podamos hacer el trabajo que finalmente es en beneficio de todos ustedes, ¿cierto? Y que finalmente todos ustedes le abran la puerta al catastro, que ese es nuestro propósito. Entonces, último llamado para preguntas, comentarios, observaciones. La señora Claudia Liliana levanta la mano. Adelante, la escuchamos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición y por la información que nos presentaron. Yo tengo una inquietud. Dentro de la exposición nos indicaban que ustedes van a tomar como 3 ejemplos tipo de las viviendas. Creo que somos más o menos 120. Pero en la última exposición de la arquitecta, como que indicaba, o no sé si le entendí mal, que iban a visitar cada uno de los predios. Gracias. Gracias por la aclaración. Bien. mm, la idea que seguramente quiso plantear la arquitecta Daniela va en el mismo sentido. Es decir, no es práctico si sabemos de antemano que hay 300 apartamentos, vuelvo a mi ejemplo, que son de la misma tipología, pues no tiene sentido que los visitemos todos. Lo que sí solicitamos ya como un ejercicio concreto es que ustedes eligen tres de esos 300, si fuera el caso, ustedes elijan tres, elijan cinco, una muestra, como ustedes lo quieran. Nosotros hacemos ya la visita concreta, ¿sí? Concreta, que podamos hacer la medición, corroborar los datos, y con eso pues es suficiente. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Esto se aplica para esos
proyectos o esas unidades de vivienda o esos conjuntos donde existe, como lo dijimos, esa tipología que hace referencia a unidades homogéneas, ¿sí? Área que en gran medida, pues tienden a ser iguales, porque finalmente el proyecto así lo estableció, ya que pues, digamos, cada persona tiene, ejemplo, algún tipo de acabado en mármol, aunque pues son cosas como muy puntuales, muy eventuales. Entonces, a la luz de la licencia de construcción, de los planos que presentan las constructoras y, por supuesto, el reglamento de propiedad horizontal, allí se establece esa realidad de los predios. Entonces, con toda esa información, no es práctico, no es de sentido común visitar los 300 predios cuando sabemos que con 3 o 4 o 5 ya podemos establecer la realidad de los demás. Entonces, el comentario quizás de la arquitecta iba más en qué sentido, en que esos 3 o 5 demuestra que ustedes eligen a esos, con rigor vamos a hacer la medición, la validación de esos atributos de la construcción. Quisiera validar si con lo que mencioné contesté a la pregunta o los enredé más. No, sí, para mí está claro, muchas gracias. Tengo una pregunta adicional. Una vez se Sí, haga este ejercicio, entiendo que ya se asigna un valor promedio, digámoslo así, por cada tipo de casa o locación, y eso se va a ver reflejado, realmente ese valor asignado se va a ver reflejado, es en el documento del predial del próximo año 2024. es correcto. El ejercicio se hace en el 2023 y la vigencia de aplicación es el año siguiente, 2024. Es decir, que de acuerdo al calendario tributario del municipio, que tiende a ser en marzo, abril, cuando se expiden esos recibos prediales, ahí se va a ver reflejado esa variación o incremento. Sí, señora, es así. Y nosotros vamos a conocer ese valor asignado por unidad en alguna fecha este año. Sí, señora. Así como estamos haciendo esta socialización de apertura, esta socialización por niveles, la norma exige que nosotros hagamos una socialización de resultados, una rendición de cuentas. Además, pues estos resultados son información pública que finalmente estará disponible en el sitio web del municipio y pues reitero que nosotros en Empresas Públicas de Zipaquirá, donde operamos junto con el gestor catastral, que es nuestra autoridad, estamos dispuestos a explicarles, a mostrarles esos casos particulares para que ustedes tengan información suficiente. Y más o menos en qué fecha tienen previsto que estaría ya ese valor estimado. Tenemos una programación para finales de noviembre, ¿sí? Ok. De igual manera, pues les vamos a confirmar por medio de los administradores cuando la información esté sistematizada, ya pues con todo el proceso correspondiente, pero tengan la certeza que ustedes pueden y con mucho gusto tendrán acceso a esa información. Muchísimas gracias. Con el Buenas mayor noches, gusto. buenas Sí, noches, disculpe adelante. la mano, una pregunta. ¿Ese resultado, esa comunicación del avalúo catastral, es objeto de algún recurso? Digo, reposición, apelación, o eso es una definición, un acto, un hecho que no tiene recursos. Eh, gracias por esa pregunta. Rápidamente doy contexto. La actualización, como lo mencioné, es un proyecto, ¿cierto? Tiene una fecha de inicio y una fecha final. Apenas de esa fecha final, demos un ejemplo, el 30 de noviembre, que culmine este proyecto o finalice. El 1 de diciembre, automáticamente para esos predios que estamos actualizando, inicia la conservación. ¿Qué es la conservación? El día a día, los trámites que por oficio las personas tienen derecho de presentar. En el marco de la conservación, las personas que manifiesten
alguna inconformidad, pueden solicitar la revisión de ese avalúo, ¿cierto? Cuando, digamos, se considera que es un caso particular o individual. Aunque para responder de una forma más precisa a lo que usted bien señala, claro, el proceso en conjunto de la actualización catastral puede ser, digamos, revisado por petición, ¿cierto? Por la solicitud, por la intención de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos. Entonces estamos en la obligación de responder, de revisar esos requerimientos de la ciudadanía. ¿Con eso respondí a su pregunta? Sí, señor, quisiera adicionar otro tema. Es Adelante. ¿cuánto tiempo hay para interponer esos recursos o hacer las reclamaciones? Bueno, digamos que en eso voy a plantear lo siguiente. Son los mismos términos que establece la ley para cualquier dinámica jurídica. Permítame plantearlo de esa manera, pues no soy abogado, pero digamos, están esos términos. Pero quiero reiterar que apenas finaliza la actualización, se inicia o se reactiva la conservación. Y en ese escenario de la conservación, que es un ejercicio continuo, permanente, usted, señor Jorge, o cualquier ciudadano puede hacer la solicitud y que nosotros revisemos particularmente el avalúo o cualquier otra de las variables, dependiendo de lo que usted finalmente necesite o quiera aclarar. Entonces, no va a haber ningún problema, ninguna restricción en términos de tiempo, vigencia a la hora de que usted quiera hacer algún tipo de reclamación. Le agradezco mucho. Muchas gracias por su respuesta. Para servirle, señor. ¿Alguien más? Pues siguen levantadas las manitas de Claudia y Paola López. Y acaba de levantar la mano José Giovanni Chaparro. Lo escuchamos. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas. Disculpe, de pronto hay un tema ahí de internet, entonces no estamos escuchando oportunamente. Entonces, vamos a darle el orden. Escuchemos al señor José Giovanni. Disculpen, creo que Paola había levantado antes, pero bueno. Sí, pero dale José y ya escuchamos a Paola. Adelante. José, activa tu micrófono, José Giovanni, por favor. Bueno, tal vez hay algún inconveniente. Ahora sí, ya, adelante, te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Volviste a desactivar tu micrófono. Okay, hola. Ya, bueno, adelante. Es que yo le escuché a la ingeniera. Ok, es que yo le escuché a la ingeniera que la visita tiene una duración aproximada de 45 minutos y hacen preguntas. A mí la administradora del conjunto me pidió autorización para tomar registro fotográfico de mi apartamento, pero yo no estoy residiendo allá. Allá únicamente está el contratista que está adelantando algunos trabajos ahí. Entonces quisiera saber qué tipo de preguntas hacen durante la visita para saber si, pues, definitivamente no autorizo porque pues no me gustaría que el contratista de pronto responda a preguntas que yo ni siquiera conozco. Perfecto. Bueno, son generalidades en las preguntas, pero para eso quisiera apoyarme en la arquitecta Daniela para que le des la minucia de las preguntas que vamos a hacer exactamente. Sí, mira, realmente las preguntas son preguntas que se le hacen al administrador, son generalidades del conjunto, como la edad del conjunto, cuántos apartamentos tiene, depósitos, parqueaderos, bueno, es como sí la generalidad. Dentro de la visita lo que se hace es el registro fotográfico y la solicitud de los documentos, como lo mencioné anteriormente,
certificado de tradición y libertad, copia de la escritura pública, si tienen planos y una copia del recibo del impuesto predial. Realmente las preguntas son más enfocadas a la administración y el registro fotográfico y la toma de documentos sí es con los propietarios. Eso va en línea con lo que mencioné en cuanto a la dinámica. Recordemos muy rápidamente, el administrador, obviamente acompañado de la comunidad que esté disponible, pueden elegir cuáles son esos apartamentos, esos predios modelo para cada tipología, ¿sí? Entonces, buscamos establecer ese estándar, ese concepto de equidad o de igualdad, de tal manera de que pues todos tengan esa misma línea base en materia catastral respecto a esas variables, ¿sí? Entonces, digamos que eso es una oportunidad para que pues todas las personas interesadas tengan esa tranquilidad, ¿sí? Y reitero pues que podamos aplicar ese concepto, ese criterio de equidad. Con lo que mencionamos, respondimos a la pregunta de José Giovanni. Sí, muchas gracias. Pues en mi caso, todavía la constructora no me ha hecho entrega ni de escrituras, tampoco tengo certificado de tradición y libertad, entonces no sé qué tanto afecte eso en cuanto a que mi apartamento se tome como modelo, digamos, para la revisión. Entendido. De todas maneras, pues tendrán ustedes la oportunidad de elegir ese u otro y pues también recordar que ya tenemos unos elementos base como son los planos con los que a ustedes les vendieron, ¿cierto? Esos planos aprobados, licencias de construcción y lo que tiene que ver con el reglamento de propiedad horizontal. Bien. Eso sí. Ahora, en el orden, podemos escuchar a Paola López. Adelante. Buenas noches. Mi inquietud es si para el avalúo va a haber como digamos un valor estándar donde digamos hay propietarios que recibieron su apartamento en enero y otros que hasta ahora lo estamos recibiendo. ¿Ese valor va a ser igual o va a haber alguna variable digamos en este momento al año siguiente para pagar el impuesto? ¿Va a haber o tiene que ser digamos como si fuera del año lo que estuviéramos cancelando? ¿O hay ahí una variable? Gracias por la pregunta. Daniela, ¿quieres hacer un comentario acerca de eso o quieres que yo lo responda? Preferiría que en temas de avalúo si respondieras tú. Bien. El criterio en conjunto es que todos los apartamentos, los predios que vamos a visitar, van a ser objeto de actualización. En consecuencia, el avalúo, eh, va a variar proporcionalmente o de forma equitativa para esos para esos predios que estén dentro de esa categoría o tipología. Entonces, el ejemplo que les he venido planteando, 50, 70 y 80 metros cuadrados. Entonces, los que están dentro de esa misma categoría, digamos los de 50, presentarían esa misma variación. Independientemente de lo que señala la señora Paola, independientemente que, digamos, haya recibido su apartamento en enero, en febrero. Ahí, frente a lo que la señora Paola está planteando, es una variación en la variable jurídica, ¿cierto? Si le entregaron recientemente, lo que va a pasar, digamos, en los documentos en general, podría ser que ya en un predial, en el impuesto predial y obviamente en escrituras, en certificados de tradición y libertad, pues ya no aparece la constructora, sino pues debe aparecer el propietario actual. Pero bueno, para redondear la idea, se aplica el mismo criterio y la proporcionalidad en avalúo pues también es equitativa. Con eso respondí a la pregunta, le agradezco que me confirme. Sí, señor. Otra pregunta, para el momento de esa revisión,
¿Tiene que ser un apartamento que ya esté habitado o puede ser uno que ya haya sido entregado pero que aún no se esté habitando? Gracias por la pregunta. Realmente para el instrumento catastral eso es indiferente. El asunto es que el apartamento, el predio que se elija, sea representativo digamos, de las condiciones generales que debe tener ese apartamento. En otras palabras, como lo he planteado, el administrador y con la ciudadanía, si está disponible, eligen esos 5 apartamentos que ustedes consideren que los representan. Entonces, obviamente, vamos a suponer un escenario muy radical, muy extremo. Entonces, en una serie de apartamentos, pues no elijan, digamos, el apartamento, entre comillas, más lujoso, que alguien, pues, por sus capacidades económicas decidió acabados en mármol, ciertas ostentosidades, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ciertos lujos. Y tampoco, pues, muy por debajo, ¿sí? Con, digamos, cierto, bueno, no encuentro una palabra, pues como cierto nivel, no sé si hablar de precariedad o de, digamos, con cierto descuido frente a lo que es el apartamento. Lo que se recomienda, pero pues la decisión la toman ustedes, pues nosotros lo hacemos así para garantizar esa objetividad, es que sea unos predios promedio, ¿sí? Que puedan representar con ese concepto promedio al conjunto de apartamentos. Porque es que hay que tener en cuenta una cosa. Al principio alguien podría decir, no, elijamos el apartamento más sencillo, busquemos esa palabra, o usemos la palabra sencillo, ¿sí? Para que no, pues para que el avalúo de pronto quede más bajito y en materia predial, pues nos vamos por lo bajo. Digamos que eso nos dice el sentido común. Pero como yo bien he señalado en mi exposición, hay que tener en cuenta también los conceptos de impuestos y específicamente la ganancia ocasional. Si alguien de ustedes se dedica a la dinámica inmobiliaria, a la venta, o en algún momento deciden vender su apartamento y la variación entre el avalúo catastral y comercial es significativa, proporcionalmente a ustedes también les van a aplicar un impuesto del 33 o 34%. ¿Sí? Entonces miren que por un lado puede que sientan una comodidad en materia predial, pero en temas de impuestos la DIAN está siendo muy rigurosa con la ganancia ocasional. Entonces yo creo que con esta ilustración la conclusión es que busquemos unos apartamentos, unas unidades habitacionales que sean promedio. Con eso respondí a la pregunta. Sí, señor, gracias. Con todo gusto. Muy bien, no veo más manitos levantadas. Bueno, busquemos ya finalizar este encuentro, agradeciéndoles por supuesto a todos los participantes, a la ciudadanía. Les recuerdo y les reitero que nuestras oficinas están abiertas para cualquier inquietud. Si surge luego alguna pregunta, nos pueden contactar. Estamos disponibles por medio de los administradores, tenemos ese contacto directo para resolver inquietudes frente a la actualización y como ya les mencioné posteriormente, si hay alguna duda, nuestro trabajo es ese. Entonces, no me resta sino desearles una feliz noche, agradecerle al equipo del gestor catastral y del operador, que también aquí hay algunas personas que nos están acompañando, agradecerle a la arquitecta Daniela por su acompañamiento, asesoría y bueno, desearles una feliz noche a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Feliz noche.